Nuestra última misión no es ser millonario cuando estemos en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es millonario aquí, aleluya. Pero la realidad es que todos seremos millonarios en el cielo. Pero en esta tierra la gran comisión es nuestra última y grande misión: dar a conocer a Cristo lo más pronto posible. Sin ella todo se perdería. Y parte de los objetivos en esta semana de misiones es tener un tiempo de reflexión como iglesia, donde podamos pensar con más detenimiento el valor, la importancia de esta gran misión, que es la de compartir el Evangelio. Lucas capítulo 10, del 1 al 6. Lucas 10, del 1 al 6. Para el día viernes tenemos una reunión muy especial con el director de uno de los programas de crecimiento de más impacto en esta última época. Es nuestro hermano Juan Melo. Es un hermano de Ecuador que ministró por algunos años en Finlandia, y Asamblea de Dios de Finlandia lo trasladó a Ecuador como misionero de Finlandia a Ecuador, aunque él es ecuatoriano. Y estando allí, Dios ha levantado un ministerio muy especial llamado Red de Multiplicación. Usted puede ir a la página web www.reddemultiplicacion.com. En esa página usted va a encontrar toda la información sobre este ministerio. Y nuestro hermano estará con nosotros viernes, sábado y domingo. El sábado tendremos un seminario desde las 9 a la 1 de la tarde sobre misiones. Es completamente gratis, usted puede asistir, será bienvenido. Y el domingo tendremos la clausura de este programa, donde esperamos que el Señor siga confirmando lo que desde esta noche queremos captar en nuestro espíritu. ¿Qué es esa verdad? Que la gran comisión es nuestra última y grande misión. Esa es la verdad. No hay otra cosa más importante para usted y para mí hoy que dar a conocer a Jesucristo a todos los hombres. Si tú y yo perdemos de vista este objetivo, tendríamos que caer en la condición que dice la iglesia, dice la palabra. Cristo dice: si la sal pierde su sabor, para nada sirve, sino para ser pisoteada. La Biblia dice hollada, y hollada es pisar algo, pisarlo. Si la iglesia pierde su sabor, si la sal pierde su sabor, solo sirve para ser tirada, porque ya no tiene otro valor. Y eso habla de una iglesia cuando pierde el objetivo de Dios. Si usted y yo crecemos, nos multiplicamos, compramos este edificio y podemos desarrollar muchos programas aquí, pero si después de 20 años no hay nadie de esta iglesia que salga a las naciones, no hay nadie de aquí que salga y abra una nueva obra, perdimos el objetivo de Dios. Lo hemos perdido. Pero estoy orando que de entre ustedes salgan pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, verdaderos apóstoles. Apóstol es uno que va y abre una iglesia, no es el que da cobertura. Esto es mentira. Es el que abre obras y establece nuevas iglesias. Si nosotros queremos realmente comprender lo que significa esta gran labor, tenemos que dirigirnos a ese primer llamamiento que Cristo hizo a la iglesia sobre nuestro compromiso. Lucas 10, del 1 al 6, hace una pequeña descripción
introducción de lo que significa la Gran Comisión y de cómo podemos nosotros empezar a cumplir la Gran Comisión. Sin estos pasos, sin esta dirección, nuestra función no lograría el objetivo de Dios. Lucas 10, del 1 al 6. ¿Lo tienen? Lo leemos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, a los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Señor, te doy gracias en esta noche por el tiempo que nos das para reunirnos. Queremos que esta palabra llegue al corazón y que podamos comprenderla. Eso es muy importante para nosotros. Comprender tu perfecta voluntad. Y a través de este texto, Señor, queremos captar en nuestro espíritu la verdad que tú has querido mostrarnos desde el día que te conocimos. Te pedimos perdón si no hemos logrado alcanzar, pero abrimos nuestro corazón para que tú trates con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Jesús por primera vez toma el tiempo para empezar a expresarle a sus discípulos cuál era su voluntad y qué era lo que realmente él deseaba, además de ser salvo, que la iglesia hiciese. Y si nosotros como iglesia necesitamos captar su perfecta voluntad para este tiempo, entonces debemos volvernos a estos principios para poder comprender lo que estaba en el corazón de Dios. Y lo primero que encontramos en este texto bíblico es sencillamente que para que la iglesia cumpla su misión, primero tiene que tener una clara visión de la realidad en que vive. Nadie se prepara para enfrentar una tormenta si no ve el cielo que anuncia la tormenta. Nadie se prepara para cuando viene un gran aguacero si primero no ve que el cielo está nublado. Nadie. Es lo normal. Cuando alguien se levanta en la mañana, sobre todo en nuestros países donde hay un poquito más de orden en el tiempo, ¿verdad? Bélgica es como desordenado. Yo le digo a los hermanos que aquí hay que salir con un carrito, con una muda de verano, otra de invierno, otra de otoño y otra de primavera, porque no sabemos lo que va a haber 2 horas después, ¿no le parece? Sin embargo, en nuestros países no. En nuestros países es bien marcado 2 o 3 estaciones. Y me acuerdo perfectamente, en mi país uno salía y uno veía el cielo y dice: hoy va a llover. ¿Se acuerdan? O decía la mamá: hoy va a llover, hoy no va a llover, hoy va a ser un calor, porque el cielo indicaba lo que se avecinaba. Pues escúcheme, de acuerdo a lo que uno veía, uno se preparaba. De igual manera ocurre con la iglesia del Señor. La primera cosa que necesitamos tener claro nosotros es la realidad en que vivimos para nosotros poder ejecutar una función correcta. Mire, si nadie cree que Cristo viene, ¿quién se va a preparar? Si nadie entiende que el Señor está a las puertas, dígame, ¿quién desea perseverar en el camino del Señor? Usted no estaría aquí, ni yo tampoco, porque
porque no lo creemos, porque no lo entendemos, porque no lo estamos viendo. De igual manera acontece aquí. Cristo dijo claramente: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Era una descripción de la realidad, y hoy, inevitablemente, esta descripción cala muy bien a nuestra condición. Hace pocos años atrás la estadística decía que España, con aproximadamente 40 millones de habitantes, solo tenía el 1% de convertidos. Posiblemente hoy aumentó un poco más. Tenemos referencias muy interesantes de España en los últimos años. Pero hace menos de 10 años, España tenía el 1% de cristianismo. De ese cristianismo donde adentro hay hermanos y primos. ¿Estamos claros? De ese cristianismo donde hay gente correcta y gente que solo tiene un título de protestante. Francia, hace 2 años tuve contacto con un pastor español en Francia. Estuve en su iglesia ministrando. Y él me decía: Pastor Vega, Francia tiene aproximadamente 65 millones de habitantes. La estadística dice que tiene aproximadamente el 1% de convertidos. 1%. No vayamos lejos. Bélgica, con casi más de 10 millones de habitantes. La estadística es clara: no pasamos del 1%. No pasamos del 1%. Increíble. Eso habla de necesidad. Esa es nuestra realidad. Por varios años en Bélgica se ha promovido un proyecto, un programa titulado Marcha por Jesús. Creo que usted lo ha escuchado mencionar, ¿verdad? La Marcha por Jesús. Las últimas marchas han estado tan pobres por 2 razones. Uno, por el mínimo de creyentes comprometidos, y 2, por las divisiones. No creo que hace un par de años atrás la Marcha por Jesús en Bélgica tuvo 2 marchas, una que caminaba en la marcha y otra que se retiraba, porque estaban divididos. Esa es nuestra realidad, y es triste. Por el momento yo no conozco, si alguna la conoce, me avisa. No conozco ninguna iglesia belga, por el momento, que tenga en su programa por lo menos la escuela dominical activa. Si usted conoce una, me dice cuál es, para dar gracias a Dios por esa iglesia. Yo no la conozco. Porque la iglesia vive desligada de la realidad en que está viviendo. Y Cristo dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. El primer paso para poder entender lo que es la gran comisión, nuestra última y grande misión, es comprender la realidad en que vivimos. Una realidad inevitable. Quiero que se pare un momento en el barrio donde usted está, si es posible, salga a la calle y pregúntese, mirando hasta el fin, a la derecha y a la izquierda de su calle. Si tengo una esquina, no se preocupe, tiene 4 puntos para recorrer, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Pero quiero que lo haga usted en su calle y pregúntese: ¿cuántos en esta calle y en esta calle conocen a Jesús? Decídalo, defínalo, y descubrirá que posiblemente usted es la única persona. Y esa es la realidad en que tú y yo vivimos en Europa. El Señor hizo una comparación: mucha mies, pocos obreros. Eso es todo. Mucho grano para cosechar, pocos cosechadores. De allí parte que para nosotros
es de suma importancia que tú y yo descubramos el nivel de necesidad en que estamos nosotros. Y uno de los elementos que está usando Satanás es que a través de internet mantiene a la iglesia entretenida en programas que, entre comillas, parecen cristianos y no lo son. Entonces los hermanos dicen: pastor, pero yo veo las iglesias de fulano de tal llenas, el concierto con Funky lleno, el estadio allá en Buenos Aires lleno. ¿Pero lleno de qué? ¿Lleno de qué? ¿De jóvenes saltando? ¿Lleno de qué? Y la otra cosa es que nosotros vemos muchos videos de América, pero díganme, ¿cuántos estadios de Europa están llenos de cristianos reunidos? ¿Cuántos? La única ocasión donde yo conocí de Bélgica un gran programa fue cuando vino Claudio Freyson, Carlos Anacondia, Carlos Braida y un cuarto predicador famoso, porque la iglesia belga tenía la tendencia a creer que Bélgica va a despertarse si traemos predicadores famosos, y todavía hay iglesias con ese concepto. Como Carlos Anacondia era el hombre de las grandes predicaciones, dijeron: si Carlos Anacondia viene a Bélgica, se convierte en la mitad de Bélgica. Déjeme decirle que desde aquel tiempo yo sigo averiguando quién se convirtió y permanece en la iglesia. No conozco ninguno. Fue gasto, mucho ruido, pero no quedó nada. ¿Cuál es nuestra realidad como iglesia? ¿Qué es la condición en que estamos nosotros viviendo? Quiero que tenemos que ir un poquito más cerca de nuestra vida. Quiero que por un momento reflexiones y te preguntes: ¿cuántos miembros de mi familia conocen a Jesús? ¿Cuántos de mis hermanos son convertidos? ¿Son mis padres convertidos? ¿Quién de mis primos? ¿Quién de mis tíos? ¿Habrá alguno convertido? Necesitamos sentarnos a reflexionar y preguntarnos. Juventud que está en esta noche aquí, en los colegios, solo pregúntate: ¿cuántos convertidos hay en tu salón de clases? Será la mejor señal, el mejor indicativo de la realidad en que vivimos. ¿Cuántos programas evangélicos en televisoras inconversas existen ahora mismo en Bélgica? No me hable de Enlace, porque Enlace no es un programa evangélico, sino un programa de herejes, donde se predica falsa doctrina y donde se aparta a la iglesia de la verdad que Cristo viene pronto. Me acuerdo bien que hace un tiempo atrás su director, un tal Jonás, le dijo a la gente, yo vi el video, le decía: algunos están pensando que el Señor viene, y le dijo: olvídalo, abra las maletas que todavía no va a viajar, falta mucho. Eso dijo el Señor, destruyendo por completo la esperanza del cristiano. Pero Cristo viene, independientemente de lo que ellos digan. El Señor está a las puertas, y el primer paso para poder nosotros cumplir la gran comisión, que es nuestra última y grande misión, es tener un claro concepto de la realidad en que estamos viviendo. Si logramos o absorber nuestra realidad en la cual nosotros estamos, entonces eso va a producir el segundo paso. Vea lo que dice el texto bíblico. Por tanto, dice: la mies a la verdad es mucha, los obreros pocos. Por tanto,
La palabra, por tanto, indica por esta causa, por esta razón, por causa de esta situación, dice, ¿cuál es la siguiente frase? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hay algo muy importante. La comprensión de nuestra condición nos provoca a la oración. Estamos viviendo en estos días una experiencia un poco triste a nivel pastoral. Uno de los pastores de más años en esta región, el pastor Ángel Ciarrota, pastor de la iglesia Ebenezer de Argentina, algunos años trabajamos con él juntos como iglesia. De repente aparece la noticia por la cual la iglesia está orando. Tiene un cáncer al páncreas, una situación delicada, que no sabemos realmente hasta dónde se podrá salir, a menos que haya un milagro divino. Pero ¿sabe qué ha provocado a nosotros conocer su situación? Mire, lo primero que provocó en todos los pastores y en todos los hermanos con los cuales yo he hablado ha sido la oración. Ni siquiera ni siquiera se ha provocado irle a visitar, no. La primera reacción ante una realidad cruel es orar. Y yo quiero en esta noche, además de ser una ilustración o una referencia para comprender lo que quiero decirle, es invitarle a que usted todos los días ore por el pastor Ángel Ciarrota. Yo siempre he dicho que su nombre va de acuerdo a su carácter, Ángel. Y de verdad, usted conoce al pastor Ángel y siempre ha sido así, tan noble, tan excelente persona. Pero quizás, mire, yo creo que nunca he orado ni lo he llevado a la oración tanto como ahora. Y yo tengo 16 años de estar aquí y siempre le he conocido. Y desde que llegué hemos tenido amistad. Y soy sincero, muchas veces he pasado meses sin orar por él, porque lo veo y tengo otras prioridades. Pero ahora que conozco su situación, créanme lo que le digo, el pastor Ángel está hoy más que nunca en mis oraciones. ¿Qué ha motivado eso? Sencillo, una sola cosa: el conocer su realidad, conocer la realidad en que vivimos. Tiene que provocar el segundo paso que Cristo dijo: rogar. Miren que ni siquiera dijo orar, porque él pudo haber dicho orar para que Dios envíe obreros, pero no usó el término orar, usó un término que habla de una actitud desgarradora. Sí, rogar habla de una oración que no es una oración simple, es una oración que lleva pasión, es una oración que lleva dolor, es una oración que lleva cierto nivel de desesperación. Veía hace unos días una escena donde un gran hombre con poder tenía en su mano la oportunidad de intervenir para detener la muerte de un recluso a quien iban a ahorcar. Y llegó delante de él su esposa, pero aquella mujer se tiró llorando y le rogaba: en ti está el poder, la fuerza, le dijo, haz algo. Y lloraba. Mas sin embargo, antes de él había pasado un hombre a hacer una petición. Él entró muy sereno y le pidió a aquel hombre de autoridad que por favor interviniera para que el gobierno
le permitiera abrir un nuevo negocio. No lloró, no gritó y no gimió. Sencillamente lo presentó. Pero cuando la mujer entra ante la inevitable muerte de su esposo, aquella mujer, desgarrada en su corazón, pedía por misericordia de su esposo. Esa es la acción que Cristo aquí presenta: rogar. ¿Por qué la presenta? Porque primero describió la realidad que ya en aquel tiempo existía: mucha mies, mucha necesidad, pocos obreros, pocos. Y ha sido una batalla la que hemos enfrentado en este tiempo, porque las nuevas corrientes a nivel, sobre todo de la juventud, los últimos grandes predicadores que han surgido, promoviendo y levantando a algunos que se le llama el pastor de la juventud. Y este pastor de la juventud tiene mucha gracia, mucho carisma, y este hombre tiene un don, un carisma para estar ante la gente. De hecho, tiene programas de jocosidad, de risa. Tiene mucho carisma este hombre. Pero este hombre ha provocado y ha levantado una juventud que sueña con ser presidentes, sueñan con ser abogados, sueñan con ser millonarios, sueñan con ser grandes hombres en la tierra, pero ninguno sueña con el ministerio. Ninguno. Y usted puede escuchar sus predicaciones hacia la juventud. Les mueve a conquistar. La palabra conquista está muy de moda en nuestra época. Nos invita a conquistar las naciones, pero no con el evangelio, sino a través de títulos. Está moviendo a la juventud a creer que ellos serán los próximos gobernantes de la tierra, pero hay poco mensaje de él provocando una juventud al campo misionero. No hay ni un mensaje de él que invite a los jóvenes a tomar el reto de ir a un instituto bíblico, de formarse, de ir al campo misionero, de estudiar teología y doctrina y salir a las calles. No lo he escuchado nunca. ¿Por qué? Porque es el intento de Satanás de opacar la necesidad más grande de nuestra época, que es la de que se levante el obrero. Cristo fue muy sabio en lo que hizo. Quiero que tenga muy en claro esto. Él no dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Y él dijo, vayan a cosechar. Mire que no lo dijo. No dijo, vayan, dijo, rogad. Había que orar delante de Dios. Ahora, es importante recordar que tú y yo somos sacerdotes. Segunda de Pedro, primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes, y como sacerdotes solo rogaremos ante el Señor si entendemos la necesidad, si la logramos comprender. Y nos han vendido algunos mensajes equivocados. Cuando yo estaba en Panamá siempre hablaban de Suiza, y siempre que escuchaba de Suiza en mi país escuchaba lo mejor. Siempre se decía que Suiza era el país más rico y de la gente más feliz, del nivel intelectual más elevado, donde no había pobreza. Y todos los que estábamos allá nos ilusionábamos y decíamos, oye, qué bonito sería vivir en Suiza, ¿verdad? No tener pobreza, vivir bien, en esos Alpes, caminando con Heidi. ¿Sí? Saltando para arriba y para abajo. Y presentaban esas fotos de los Alpes y ese río, y uno allí sentado en una banca viendo
eso con el calor sofocante de mi país, diciendo, qué bárbaro, si yo estuviera aquí. Yo llegué a Suiza ahora. Permítame decirle algo de Suiza, que no va a salir en las noticias. En la estadística, el país con el mayor porcentaje de suicidios. No de asesinatos, suicidios. Es decir, gente que se quita la vida, los millonarios. Eso está en estadística y puede buscar. 2. Hablé con una joven que está estudiando para asistente social. Me dijo, pastor, porque tuve una entrevista con ella. Me dijo, pastor, los centros de psiquiatría, o sea, para poco, ¿verdad? Los centros de psiquiatría de aquí, el porcentaje más elevado de enfermos no es de ancianos, son de jóvenes. Están llenos de jóvenes locos. Y el porcentaje más elevado de suicidio no es de ancianos que ya no saben, no, jóvenes. Y si usted visita Basel, donde estaba, viernes y sábado, después de las 7 de la noche, usted va a encontrar 10 de la noche todo el centro de Basel lleno, pero como si fuera una fiesta, lleno de juventud. Van de 5 en 5, de 8 en 8, y no solamente hombres, jóvenes. Mire, yo vi muchos grupos de 6, 7 chicas, jovencitas, de 18, 15, 20 años, y estaban en la esquina y se pasaban la botella, que era whisky de esa, del fuerte, y tomaban del pico de la botella y denle, y se echaban una ronda, se iban a la otra esquina, charlando, y sacan la botella y denle otra. Esa es la Suiza que no quieren decir, un país destruido. Entonces tú y yo no debemos vivir de fantasía, porque vivimos de fantasía. De hecho, uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que se nos vendió una imagen equivocada. El sueño de los latinos, por lo menos de mi país, su sueño máximo era llegar a Estados Unidos. Cuando llegaba a Estados Unidos descubría que en Estados Unidos también se pasa hambre algunos meses. Y que hay tanta perversidad como en mi país. Esa es la realidad. Entonces, como iglesia, debemos abrir los ojos para entender la verdad. El mundo va rumbo al infierno. El 1% de Europa tiene una esperanza. 99% no la tiene. No la tiene. Y la iglesia, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Cristo dijo, rogar. ¿Sabe por qué utilizó el término ruego? Que es la única manera de que la iglesia pueda orar con fuerza y con intensidad. Pero yo quiero aclarar algo. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, antes de toda intervención divina, hubo oración. Siempre. No oí lo que le digo. Siempre hubo oración. Y quiero mencionarle del Antiguo Testamento 4 hechos. Solo menciono el texto para que usted lo pueda leer en su casa. Pero antes de que Israel fuese sacado de Egipto por esclavitud, hubo ruego. Éxodo 2, del 23 al 25, dice claramente que subió el clamor del pueblo al Señor. Y el Señor lo escuchó. Dice el versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios.
para que Dios levantara un hombre llamado Moisés. ¿Sí? Porque hubo ¿qué? Clamor. Oiga, pero no fue un clamor cualquiera, fue un gemido del alma. Es aquí donde yo deseo que el Espíritu de Dios nos pueda inquietar a todos nosotros. Fue un gemido de dolor, fue un clamor que sacaba lágrimas. El pueblo oprimido, el pueblo lloraba con dolor. Dios, libéranos. ¿Cuál fue la última vez que oramos así con nuestra familia? ¿Cómo está su papá? Bien. ¿Qué tal? Tiene carro. ¿De cuándo va a la iglesia, pastor? Uno va. Chévere. ¿Y dónde está papá y mamá? Se fueron de vacaciones, están en Estados Unidos. ¿De verdad? ¿Y ya conocen a Cristo? No. Pero yo sí, yo les envié la Biblia. Pero un día usted viene y pastor, corre con mi papá y mi mamá. ¿Qué le ocurrió? Le descubrieron un cáncer a mi papá, 3 meses de vida tan así, ore. Ahí está llorando. Lloró, pataleó, se metió 3 días de ayuno, salva al viejo que no se muera, Dios mío. ¿Cuándo lloró usted así por su familia? Cuando lo vio frente a la muerte. Hoy, iglesia, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si tú y yo vamos a ver la gracia de Dios en Bélgica, cambiemos nuestra actitud. Vaya los fines, no vaya. La discoteca está llena de jóvenes. A nuestras hijas el gobierno nos enseña a hacerlas prostitutas. Porque cuando el gobierno me dice a mí que yo debo enseñarle a mi hija con 13 años a usar anticonceptivos, sencillamente me está diciendo: tienes que enseñarle a ser prostituta, porque un anticonceptivo se toma para tener relaciones sexuales y no quedar preñada. Esa es la realidad. Cuando el gobierno a mí me enseña a mí a ser eso a mi hija, me está diciendo: enséñale a ser prostituta. Y tú y yo lo hemos oído y no hemos hecho nada. No me salgo a la calle con papel abajo en los anticonceptivos, ese es el tonto. Tienes al suelo y llora y dice: ten misericordia de mi familia, Padre. Es allí donde reaccionamos. Es allí donde entendemos el peligro en que estamos. Porque a veces ni por nuestros hijos lloramos, porque nos entendemos el peligro en que estamos. Que Dios nos guarde. El pueblo clamó, Dios respondió. No fue un clamor cualquiera. Dije: Dios, ayúdame, miren que no. Tirados al suelo, con sus espaldas cruzadas de látigo, con hambre, llorando: Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios le escuchó y respondió. Los demás textos solamente quiero mencionarlos, porque el último juez de Israel, el hombre más prominente entre los jueces que levantó Dios y que marcó la historia de Israel, fue Samuel. Y el surgimiento de Samuel no fue cualquier cosa. No surgió, Dios no lo levantó porque era el más guapo, ni el más bonito, ni porque era adoración. Dios levantó a Samuel porque su madre, capítulo 1, versículo 12 de Primera de Samuel, dice que lloró largamente con amargura delante de Dios, porque era estéril y lloró por un hijo. Y le dijo: si tú me lo das, yo te lo consagro a ti. Y lo hizo. Y dice que apenas el niño caminaba y se defendía, agarró a Samuel y lo llevó al templo y lo dejó en el templo. Y era una época en que no conocían a Dios. Pero Dios se acordó del clamor de Ana y llamó a Samuel. Samuel, capítulo 3 de Primero de Samuel. Yo creo que necesitamos llorar con la misma intensidad hoy. Decir: Señor, levanta jóvenes con una unción fresca, jóvenes que no se corrompan. Levanta una juventud que le diga no a las modas perversas, no a la droga, no al vicio, no al baile. Que Dios levante una generación de chicas que digan no al anticonceptivo, el temor de Jehová para el matrimonio y santidad.
que clamar por jóvenes que sean llenos del Espíritu Santo y que puedan decir: Dios me llamó al ministerio y voy para el instituto y voy al campo porque Dios me ha llamado al ministerio. Pero ellos se van a levantar cuando nosotros los padres lloremos ante Dios y le digamos: Señor, se pierden nuestros hijos, se pierden. Y es la realidad. Nuestra juventud se pierde. Y hay padres que van a llorar cuando ya no hay esperanza. Pero hoy hay esperanza. Amén. Yo te pregunto: ¿qué estás haciendo por tus hijos? Allí entra misiones. No tienes que irte para la China para hacer algo. El chino que tienes que alcanzar es el chino en tu casa. Si tú no puedes alcanzar a tu familia, ¿por qué quieres irte a China? Empieza con tu familia. Empieza con tus hijos. Empieza con tus amigos. Pero no solamente eso. La oración se anticipa en el levantamiento de alguien que ha caído. El rey David cayó y no se levantó por cualquier cosa. David se levantó porque anticipó a su levantamiento un tiempo de gemido. Y el Salmo 51 describe el dolor de su alma, a tal punto que David tuvo que decirle al Señor: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. O gemido en su interior. Entonces Dios lo levantó. Siempre que hubo intervención divina, fue precedido de un tiempo profundo de oración. Intervención divina. Lo sobrenatural. ¿Quiere usted lo sobrenatural? Dios es sobrenatural. Yo lo creo. Pero el Dios de lo sobrenatural solo aparece cuando ve a un cristiano que sabe clamar con el corazón. Él no es el hada madrina, ni tampoco está en una, ¿cómo le llamaba el latino? Una lámpara. Yo estoy tomando refresco, viendo televisión y dice: oh Dios mío, yo quisiera que Dios me dé un carro. ¿Qué quieres, algo? Un carro. Esa es una película rara. Ese no es Dios. Dios está en su trono y solo se mueve cuando escucha el clamor de un hombre o una mujer de Dios. Quebrantados. Yo creo que Dios es fiel para empezar a dar visiones. Yo creo que Dios es fiel para empezar a levantar jóvenes en esta iglesia, que no solo sacudan esta iglesia, pero sacudan a Europa entera. Gente capacitada, jóvenes hablando 3, 4 idiomas, jóvenes con una unción para alcanzar a nuestra generación, jóvenes que van a ganar no solamente a los latinos, van a ganar a musulmanes, a todos ellos, con la unción sobre sus vidas. Pero usted y yo lo veremos cuando estemos llorando ante el Señor. Amén. Rogar. En el Nuevo Testamento encontramos la intervención de Dios siempre que fue precedida por la intervención divina. La gran obra perfecta de Cristo en la cruz la precedió la oración. Huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Una noche de oración precedió al sacrificio que dio lugar a nuestra gran victoria. Hay algunos que están en el Calvario hace rato, pero no salen de ahí. ¿Sabe por qué? Están allí por problemas, pero no porque han orado al Señor. Si usted está en prueba y es de oración, no se preocupe, de ahí Dios lo va a resucitar, lo va a levantar. Tenemos que estar delante del Señor. La oración precedió la experiencia más gloriosa de la iglesia después de la resurrección, que desató un despertamiento. El bautismo del Espíritu Santo fue precedido por 10 días de oración. Los
discípulos se encerraron 10 días. El Señor le dijo: vayan al aposento alto y quédense allí hasta que se cumpla la promesa. 10 días después de estar allí, el Espíritu Santo descendió. Capítulo 4 del libro de Hechos dice que a Pedro lo agarraron y le dieron de varazos en la espalda y estaba en la cárcel. Pero el texto bíblico dice claramente que mientras eso ocurría, la iglesia se reunió a orar. Y mientras oraban, no para que Dios los guardara, sino para que Dios le diera fuerza para predicar, dice que aquel lugar tembló. Y la unción cayó de nuevo sobre ellos. Este lugar debe de temblar. Sí, Señor, debe de temblar. Si tú y yo oramos como debe de ser, las cosas no pueden continuar como están. Porque el Señor está. Hay una frase que debemos recordar, con la cual necesitamos en esta noche concluir. No es una frase bíblica, pero es la declaración de un gran hombre de Dios que así lo comprendió. Y la frase dice: para estar delante de los hombres y hablar de Dios, primero hay que estar de rodillas ante Dios, hablándole de los hombres. Lo más complicado para nosotros es hablarle a los hombres de Dios. Hay rechazo, hay impiedad, hay burla. Pero para nosotros poderle hablar a los hombres de Dios, primero hay que hablarle a Dios de los hombres. Y antes de que usted pueda conquistar a su familia para Cristo, primero tiene que hablarle de Cristo, a Cristo de su familia. Y llorar y gemir, porque el tiempo termina. Si podemos tener comprensión de la época en que vivimos, entonces podremos orar con ruego, con gemido y con dolor. Y si hay ruego verdadero por parte de nosotros, permítame decirle, los milagros no hay que pedirlos, ellos vendrán por sí solos. La manifestación sobrenatural del derramamiento del Espíritu Santo vendrá sin nosotros demandarlo, porque Dios responderá a nuestro clamor. Hace tiempo empezamos a orar, pero creo que nos ha hecho falta entusiasmo y pasión. En todo Bélgica yo encuentro cosas, y sobre todo en Bruselas, tengo que admirar algunos crecimientos. La iglesia africana ha crecido mucho. Hay una iglesia que tenía 3.000 miembros. Conocí otra en Escarbet, solo una iglesia de africanos, 800 personas. Y conozco muchas iglesias africanas aquí que tienen 400, 600, 700 miembros. Pero aquí en Bruselas yo me encuentro una iglesia netamente belga que tenga aunque sean 200 personas. Estoy hablando de belgas, no estoy hablando de personas del extranjero que conformen su membresía, sino belgas, no existen. Pero yo creo que estamos al borde, ¿escucharon lo que le digo? Yo creo que estamos aquí al borde de un momento extraordinario en Bélgica. Yo no sé cuál es. Es el de ver un hombre de Dios netamente belga, con una unción fresca que llene teatros y estadios en este país. Con una cultura propia de su tierra, con un lenguaje puro de su tierra, con una actitud natural de su tierra, pero con un mensaje del cielo. Entonces este local será pequeño, pero lo que esos hombres alcanzarán. Oiga, permítame decirle que tú y yo aquí cada domingo somos un milagro. Primero porque no somos de aquí.
Si no, mire, se ve en el espejo cuando llegue a la casa. No, que se pinte usted que es latino. Somos latinos. ¿Y sabe por qué somos un milagro? Porque somos la minoría en esta nación. Y siendo la minoría, reunimos 400, 500 personas en esta iglesia. Mas siendo la mayoría belgas, sus reuniones no pasan de 100, 80, a veces de 40 en su mayoría. Es un milagro lo que está ocurriendo entre nosotros. Pero yo creo firmemente, hermanos, que el milagro más grande, y yo espero poderlo ver, es ver locales 5 veces más grandes que esta, solo de belgas, con su música, con su ritmo, con su estilo, con su carácter, pero hablando en lenguas, lleno del Espíritu Santo, con escuelas bíblicas de gran fuerza. Usted lo puede ver. ¿Puede usted anhelarlo conmigo? Amén. Ahora hay que llevar ese anhelo al altar de Dios. Amén. Porque yo soy un convencido que usted y yo no seremos la iglesia más grande de este país, porque somos la minoría. Nosotros estamos aquí solamente como un puente y como un punto de enlace para las grandes cosas que Dios quiere hacer en esta nación. Pero no va a empezar en cualquier lugar, no. Va a empezar cuando tú y yo tengamos una clara idea de la realidad de esta nación. Una nación que en medio de su tranquilidad ha provocado la corrupción, ¿sí? Quitó la moral. No existe moral en Bélgica. Cuando se aprobó el matrimonio gay, se quitó la moral de esta nación. Quitó la autoridad cuando las nuevas leyes no le permiten a usted castigar a su hijo correctamente. Pisoteó la autoridad cuando los profesores le dan al niño desde los 9, 10, 11 años el teléfono de la policía para que llame a la policía si su padre le levanta la mano o lo castigue. Y el niño de 8 años, 10 años le dice al papá: si me pega, llamo a la policía. A esa edad solamente un día dije a mi papá: ajo, y plum, me miró la cara. Oh, chico, delante mío así. Y la mayoría de ustedes fue así, ¿sí o no? Todo el mundo dice: sí, pastor. Por eso soy medio cabezón de tanto garrote. Pero esa es la realidad. Y hay un chiquillito de 9 años, se le para la mamá y dice: si me pega, llamo a la policía. Y lo llama. Porque este gobierno nos quitó la autoridad, pisoteó la autoridad. Y después el mismo gobierno no sabe qué hacer con tanto chiquillo vago en la calle, drogadicto, porque ellos fueron los culpables. Pero esa es la realidad que tú y yo debemos ver. Porque este gobierno nos quitó la moral. Nos quitó la moral cuando nos ha enseñado que nuestros hijos, nuestras hijas sean prostitutas. Esa es la realidad. Por eso hay un montón de jóvenes hoy que a cierta edad ya no tienen capacidad de dar a luz ni de quedar embarazadas. Porque los anticonceptivos antes de tiempo dañan los ovarios de la mujer. Y esa es una realidad que no han querido decir. Esa es la realidad en que vivimos, y si tú y yo no lo entendemos, no podremos dar el segundo paso que Cristo dijo. Dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Realidades. Y el segundo paso, ¿cuál es? Rogar, gemir. Entonces Dios enviará obreros. Porque el Señor fue claro: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque Él va a cumplir su pacto. Si tú y yo rogamos ante el Señor, Él va a levantar velas con la unción de Dios.
Si usted y yo rogamos, nuestros hijos se levantarán con la unción de Dios. En nuestra juventud van a ser jóvenes en fuego, pero no por el alcohol, porque hay algunos que andan en fuego todos los fines de semana, llenos hasta el hueso en alcohol, sino en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, a Juan dice, os habla a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y en nuestras vigilias, cuando yo veo las vigilias, digo, yo creo que Juan se equivocó. Debió haber dicho, os hablo a vosotros ancianos porque sois fuertes. Son los que vienen a quedarse toda la noche orando, y los jóvenes dormidos. Danse, últimamente nuestra juventud nace cansada, ¿usted lo notaba? No hicieron nada y están cansados. Increíble, una generación cansada. Pero ¿sabe qué? Si rogamos al Señor, son ellos los que nos van a levantar a nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Son los que me dicen, oye mamá, dile a mamá, vamos para la iglesia, escuela dominical. No, pero hijo, no deje ese café, ya tomamos, vamos. Aleluya. Así tiene que ser otra juventud. Por eso ocurre cuando tú y yo como padres lloremos entre Dios. ¿Cuántos quieren llorar al Señor? Yo deseo que Dios me quebrante por mi familia. Amén. Y que nos quebrante para ver lo que queremos ver en este día. La gran comisión, nuestra última y grande misión, solo se va a lograr, primero, cuando tenemos un concepto claro de la realidad en que vivimos. Yo esta semana me quedé ido un poquito, porque cuando las noticias decían, un ejemplo, el tomar mucho café produce cáncer, no toma más café. Después salió, el que come mucho pollo le da cáncer, no como más pollo. Después salió, el que toma tal cosa produce cáncer, no comamos, no la como. Pero ahora la dañaron. Salió a nivel internacional. Si usted no lo vio, yo se la repito. No como la noticia, pero algo muy similar, ¿verdad? La verdad se lo voy a decir. 2 días seguidos, esta noticia fue movida por todos los canales televisivos. Y no se va a oír más. ¿Sabe por qué no se va a oír más? Porque no les conviene. Pero en una reunión de la ONU, científicos declaran públicamente que es comprobado que en los países con el mayor índice de contaminación produce cáncer. Pero la pregunta, si es el café, no tomo, ¿verdad? Pero si el aire está contaminado, ¿qué hago? ¿No respirar? Es decir, el negocio me lo pusieron mal ahora. Porque antes me decían cosas que yo podía dejar, pero ahora dicen que la contaminación ambiental se ha comprobado que las ciudades con el alto índice de contaminación están produciendo cáncer. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Esa es nuestra realidad, iglesia. La pregunta es, ¿lo entendemos? 2 cosas debemos pedir al Señor, pero en orden. La primera de ellas es que Él abra nuestros ojos para ver. Y la segunda, que entendiendo esa verdad, en vez de llenarnos de temor y angustia, tratando de escapar, nos vayamos al altar de Dios a llorar y decir, Señor, más que dinero, más que plata, más que seguridad, levanta obreros. Porque el tiempo termina. Cierra tus ojos. Necesitamos ver al Señor. Necesitamos comprender. Solo cierra tus ojos un momento ante el Señor. Y dile, Señor, si yo logro entender lo que está ocurriendo, si yo logro comprender el vacío y la profundidad en que Bélgica se hunde,